juez Roberto Rosario, vocero de la Fuerza del Pueblo, manifestó que usted tiene 70 millones de dólares declarados, supuestamente. Que uno no se acostumbre a la infamia y a la mentira. Yo le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal. Yo no había hablado de esto antes. Primero, porque si yo tuviese ese dinero, yo sí puedo decir de dónde salió. Rodando con Salas. Muchas gracias. Saludos a todos. Hoy tenemos como tema el sector empleos. Si nos vamos a la primera lámina, por favor, pasemos a la primera. Si vamos a la primera lámina, tenemos 657.527 nuevos empleos totales entre los empleos recuperados y los nuevos empleos que no existían previo al 2020. De estos, 509.344 fueron empleos formales totales, según los 657.000 es de la encuesta nacional que prepara el Banco Central, y los 509.000 son de la Tesorería de la Seguridad Social, que son los empleos formales. Esto es que ha crecido un 87% del sector privado. Es bueno destacar que entre estos nuevos empleos hay 168.279 jóvenes empleados formales adicionales a los encontrados en el 2020. O sea, 168.279 jóvenes que no trabajaban en el 2020 y que ahora sí se han trabajado, han entrado a trabajar. Y el Ministerio de Trabajo ha hecho una gran labor a través de ferias y jornadas de empleos. Y algo muy interesante, si pasamos a la próxima lámina, es que hay 2 millones de mujeres ocupadas, que es la cifra más alta de la historia. Y está también el proyecto Por Talento RD, que ha sido feria de empleos también para personas con discapacidad con la ayuda del PNUD, y el programa RD Trabaja, que son jóvenes insertados en empleos formales, que es bueno, Luis Miguel, que después tú lo puedes explicar más adelante. El Comité Nacional de Salarios ha producido 2 aumentos generales de empleos. Dentro de esos 2 aumentos han habido aumentos a 23 sectores, 23 aumentos a los sectores no sectorizados, a los sectores, valga la redundancia, no sectorizados. El privado no sectorizado, un 23% en el 2021 y un 19% de aumento en el 2023. Las zonas francas industriales, un 39% de aumento, y en los hoteles y restaurantes un 40% de aumentos. ¿Qué significa esto si nos vamos a los números? Que el crecimiento real del salario ha sido de un 9.6%. ¿Cómo se calcula el crecimiento real? El crecimiento nominal, que fue de más de 40%, menos la inflación acumulada. Y ese ha sido un objetivo de nosotros como política económica, a que los trabajadores, y especialmente a los menores niveles, pues tengan un aumento en relación con el salario, un aumento real en relación con la inflación. Y miren qué buena esta gráfica. En agosto del 2012, lo que le gusta dolarizar siempre, era de $208 el salario mínimo. Y en febrero del 24 es de $361 el salario mínimo. Es decir, que el salario real privado no sectorizado aumentó en un 15%
que representa el 70% de todos los trabajadores asalariados en la República Dominicana. Y aquí venimos en la próxima lámina, algo muy interesante que en los debates, algunos de los debates se habló, pero aquí está la realidad. Ahí está la realidad. Tenemos a febrero del 2024 la cobertura de la canasta del quintil más bajo, que es la canasta Q1, con el salario mínimo, o sea, la mayor cobertura de la canasta del quintil más bajo con el salario mínimo de las grandes y medianas empresas. Es decir, que de la canasta ya el salario mínimo cubre de las grandes empresas el 92.9% y de las medianas el 85.2%, que es el nivel más alto en la historia de nuestro país. Si calculamos, no ya en agosto del 20, sino nos vamos a agosto del 2012, esto representaba el 61.4% de la canasta y un 42% del salario de las grandes empresas y 42.2% del salario de las medianas empresas. Ese es un dato muy interesante. Y por eso, amigos y amigas, es que tenemos entonces los datos más importantes, que es la reducción de la pobreza. El 56% de la reducción de la pobreza que hemos presentado, que lo presentó el MEPIT y que hemos insistido en nuestro pronunciamiento en los últimos meses, se debe al aumento del ingreso laboral per cápita, es decir, al aumento de los salarios. Y por eso la pobreza ha disminuido en un 4.66 de la reducción, 4.66 puntos porcentuales de la reducción de la pobreza, según MEPIT, del 2019 al 2023. También el Ministerio de Trabajo creó la Escuela Nacional de Mediación Laboral mediante resolución número 9-2023 de fecha 3 de octubre del 23 a fin de conciliar entre empleados y empleadores con la participación y asesoría de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Entre otras disposiciones también que el Ministerio de Trabajo ha avanzado en estos años está el establecimiento de la normativa de teletrabajo durante tiempos de pandemia. Ese está vigente, ¿verdad? Que ha aumentado el teletrabajo en el país significativamente. Y también la puesta en marcha del proyecto Fomento al Teletrabajo con modalidad de flexibilidad, innovación y trabajo decente. Si nos vamos a la seguridad social, tenemos un incremento de un 30.66% en la afiliación del Seguro Familiar de Salud. Es decir, pasó de 8.035.364 afiliados en febrero del 2000 a febrero del 2024. A 10.498.609. Esto hoy. O sea, aumentando 2.300.000. Bueno, a través del Seguro Familiar de Salud, sí. Más 98% de la población, más del 98% de la población cuenta con cobertura de salud en la seguridad social a través de los más de 2.400.000 personas que incluyó este gobierno, afiliando a menores de edad también bajo la protección del CONANI al SENASA. Este seguro familiar de salud, también entre los logros que hemos destacado en estos casi 4 años, es el aumento de la cobertura de médicos ambulatorios por afiliado por año, de 8.000 a 12.000 pesos. 70 nuevas inclusiones de coberturas priorizadas, 40% más de incremento de honorarios médicos, 50% de incremento en las consultas de internamiento, 15% de incremento en cobertura de habitaciones por afiliado por día. ¿Puedes explicar esto, Luis Miguel, por favor? Para que la gente entienda específicamente. Cómo no, presidente. Buenas tardes. Bueno, justamente como acaba de señalar el señor presidente, primero
a finales del año pasado se aumentó la cobertura en un 50% de medicamentos, de 8.000 a 12.000 como topes. Además de las coberturas ampliadas en medicamentos, también ha habido ampliación de coberturas con nuevas inclusiones priorizadas, es decir, 70 inclusiones de medicamentos, de tipos activos, de sustancias para medicamentos. En cuanto a los honorarios médicos, la Seguridad Social paga honorarios médicos y ha habido 2 rondas de aumentos. En ambos casos sumadas, suman un total de por encima del 40%, porque han sido 2 rondas ambas de 20% y una compuesta sobre la otra. Adicionalmente a ello, también ha habido un aumento de los honorarios médicos para las consultas en internamiento en un 50% los aumentos y también el 15% de incremento de cobertura de habitaciones por afiliado por día, es decir, que la cobertura del Seguro Familiar de Salud, antes el afiliado, el ciudadano, tenía que pagar más de copago cuando era internado y ha habido un aumento de cobertura de un 15%. Además también de una reducción a la mitad del copago desarrollado por el Sistema de Seguridad Social, CISALRIL, en caso de internamiento también. Quédate ahí, Luis Miguel. Si pasamos a la otra lámina, también estos son mejorías del Seguro Familiar de Salud, con una cobertura integral del trasplante renal con un límite de 3.500.000 pesos en el plan básico. También, esto es muy importante, el aumento de la cobertura que se duplicó en este gobierno de 1 millón a 2.090.000 para la cobertura del tratamiento de cáncer o enfermedades catastróficas, como le llaman. También en la ampliación del catálogo del Plan de Servicios de Salud, del SFS, algunos temas incluidos como la mastectomía profiláctica por prevención y la reconstrucción mamaria por cáncer de mama y la inclusión del PET-CT. Bien, sobre esto que está en pantalla, que ustedes han visto y el presidente ha señalado, pues el trasplante renal integral no estaba incluido en la cobertura de la Seguridad Social. Y entre los avances que se ha desarrollado para la protección del trabajador de la República Dominicana ha sido poder incluir el tratamiento de Seguro Familiar de Salud del trasplante renal integral, no solamente el proceso de puesta del nuevo riñón en el receptor, sino también de extirpación y el tratamiento posterior. Como acaba también de leerse, antes había un tope de tratamiento por enfermedades catastróficas de cáncer de 1 millón. Y se más que duplicó gracias a la participación, obviamente, de los actores del tripartismo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, así como los análisis actuariales de la CISALRIL. Adicionalmente a eso, y obviamente esto es un resumen condensado de los avances que se han materializado, se incluye el tema de la mastectomía profiláctica por prevención. Una de las principales protecciones a la ciudadanía es la atención preventiva de salud y la Seguridad Social tiene ese compromiso. Por esa razón, los análisis de qué tan propenso es una persona de sufrir un cáncer de mama no estaban incluidos y ya se incluyeron. Pero si acaso estos análisis arrojan una alta propensión de sufrir de cáncer de mama y es recomendado por los médicos una mastectomía profiláctica preventiva, pues esto está cubierto por la Seguridad Social, así como la reconstrucción mamaria, que no solamente es un elemento estético, sino que también es un elemento de salud psicosocial de quienes han tenido que pasar por estos procedimientos. Adicionalmente, no estaba incluido en el Seguro Familiar de Salud de la Seguridad Social los tratamientos de PET-scan, de análisis médicos de identificación de imágenes de alta tecnología que ya también se encuentran incluidos. Y eso está en esta pantalla, presidente. Muy bien. Si pasamos a la próxima lámina, también los seguros de riesgo laborales, 8.000 de pensión mínima por discapacidad y sobrevivencia del seguro de riesgos laborales y el 100% para gastos fúnebres por accidentes laborales. También de la seguridad y salud en el trabajo 283 nuevas empresas se han certificadas
y 243 renovaron su certificación en el cumplimiento del reglamento 522-06 de seguridad y salud en el trabajo y lanzamiento de guía amigable de uso y aplicación de plaguicidas. ¿Alguna observación? No, esto es importante, que, como usted lo ha mencionado, presidente, porque justamente al estar en esta semana en donde mañana 1 de mayo se conmemora mundialmente el Día del Trabajador, pues uno de los elementos fundamentales que hace menos de 2 años se adicionó como de los acuerdos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, se encuentra todo lo relacionado a la seguridad y salud de los trabajadores. Y en esta dirección, pues la profundización en la labor con las empresas y con los trabajadores en la utilización de los equipos de protección personal, así como los protocolos de seguridad, no solamente en las áreas industriales, sino, como acabamos de ver también aquí, en el lanzamiento de la guía del uso y manejo de plaguicidas para reducir los riesgos laborales en el sector agrícola, como trabajadores fundamentales en la producción de los alimentos del país. Sí. Pasamos a las pensiones ahora. Tenemos más de 20.000 empleados beneficiados con la autorización para el traspaso al sistema de reparto de empleados públicos que estaban en nómina en junio de 2003 y que fueron afiliados a una AFP. Más de 50.000 pensiones otorgadas, pensiones solidarias otorgadas, que incluye adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras en estado vulnerable. Y la ampliación de los beneficios, el cambio normativo para facilitar el pago de pensiones por discapacidad y sobrevivencia y el aumento de plazo para reclamos a unos 20 años. También en las pensiones, si vemos la próxima lámina, tenemos la eliminación del impuesto sucesoral para el acceso a los fondos acumulados en las AFPs a los familiares de un afiliado fallecido. La aprobación de devolución de fondos de quienes cotizaron desde el sector privado a reparto y no fueron contemplados al pensionarlo. 28.000 familias más pueden solicitar el retiro de más de 7.500 millones de pesos por reducción a 44 años para acceder al beneficio de devolución de aporte por ingreso tardío. ¿Puedes? Bueno, presidente, tanto esta lámina como la anterior, distinguidos amigos de la prensa, recoge una importancia capital. Por ejemplo, en uno de los elementos en la lámina anterior fue algo que durante muchos años ciudadanos dominicanos estuvieron reclamando, y gracias a la confianza depositada por los sectores de los trabajadores, de los empleadores a la actual gestión de gobierno, se pudo consensuar una resolución que permite ya hoy en día a personas que así lo deseen traspasarse del sistema de capitalización individual administrado por una AFP, volver al sistema de reparto si estos se encontraron en algún momento cotizando antes de verano de 2003, cuando inició el proceso de seguro del sistema de seguridad social, aparte de pensiones. Además de eso, como también se ha mencionado aquí, bueno, y eso implica más de 20.000 personas que están en alguna situación de esa naturaleza. También en la ampliación de beneficios en cambio normativo, antes una persona que tenía algún reclamo, si no lo hacía en un periodo relativamente corto de tiempo, perdía el derecho de reclamarlo. Gracias a los consensos del tripartismo, se tiene 20 años para poder reclamar lo que es un derecho de los trabajadores en participación con las cotizaciones también hechas por los empleadores. Y obviamente uno de los elementos que la ley de la seguridad social contempla y este gobierno ha podido desarrollar ha sido el otorgamiento de pensiones solidarias para adultos mayores que no han podido cotizar, para personas con discapacidad, madres solteras y en general personas en estado de vulnerabilidad, con la participación de los diferentes estamentos del sector público que tienen que ver con estos temas. La eliminación del impuesto sucesoral, presidente, como usted lo sabe, fue un reclamo de muchos años de personas que habían tenido un familiar que había fallecido y tenían unos balances pendientes en su cuenta de capitalización individual. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, en coordinación con los sectores de trabajadores y empleadores, emitió una resolución en enero de 2021 eliminando la aplicación de eso, que posteriormente, por iniciativa de uno de los senadores del Congreso Nacional, se hizo ley. Además de que con el efecto de la reducción interpretativa a 44 años,
7.500 millones de pesos o más pueden ser reclamados por personas. Esto se refiere a personas que cuando entró este sistema en ejecución tenían más de 45 años y habían más de 28.000 familias y personas que entraban en ese rango. Nuevamente, con la confianza que el gobierno ha dado a los actores del tripartismo, se logró una resolución que redefinió y reinterpretó lo que constituye 44 años calendario actuariales para que puedan esa cantidad de personas retirarse, así lo deciden, esa cantidad de dinero que fue cotizada por estos y por sus empleadores. Muchas gracias, Luis Miguel. Pasamos ahora a las preguntas. Buenas tardes, presidente. Yanela Pimentel, de CDN. A través de su cuenta de ex, Roberto Rosario, vocero de la Fuerza del Pueblo, manifestó que usted tiene 70 millones de dólares declarados, supuestamente, en paraísos fiscales. ¿Cuál es su opinión acerca de esta opinión? Mira, a pesar de muchos años en política, todavía uno no se acostumbre a la infamia y a la mentira. Pero sobre ese tema, yo le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal, es más, o en cualquier otra cuenta fuera del país, se lo voy a transferir a la Fundación Global para que lo tengan en su cuenta. Que me digan dónde están, en el banco que están, que se lo voy a transferir a la Fundación Global, que yo creo que lo necesita para algunos pagos. Se lo voy a transferir a ellos. ¿Por qué yo no había hablado de esto antes? Yo no había hablado de esto antes, primero, porque si yo tuviese ese dinero, yo sí puedo decir de dónde salió. Yo sí puedo decir de dónde salió. Y segundo, porque no es ilegal tampoco. Pero ahí están nuestras cuentas. Como una gran parte de los dominicanos, utilizamos compañías panameñas, pero con los fondos y con las propiedades en República Dominicana, sin tener un solo centavo fuera de mi país. Esa es la realidad y siempre ha sido así nuestra realidad. Que incluso le adelanto que también por eso tenemos un proyecto para modificar la ley de sociedades y modernizarla de tal manera que no tengamos que utilizar compañías no solamente de Panamá, sino de muchísimos otros lugares que son compañías como se utilizan también de Delaware, compañías con los fondos aquí, también para, por la versatilidad y la ley de sociedades que es mucho más avanzada que la nuestra. Pero a ese vocero que me mande para que él busque y se lo transfiera a la Fundación Global, donde quiera que le encuentre dinero de Luis Abinader. Saludo, presidente, y a todos. Wilkin de la Cruz, de Noticias SN. Presidente, tengo varias preguntas porque como la semanal no se hizo el lunes, se la acumulé. Una de ellas es si usted tiene detalle de un acuerdo que firmaría el gobierno con el sector sindical para revisar los salarios cada 5 años. La otra es su parecer sobre la manifestación que ha anunciado la Asociación Dominicana de Profesores para mañana en medio de un diálogo que tiene con el gobierno porque supuestamente no se ha cumplido lo acordado. La tercera es su parecer sobre el primer ministro interino que ha nombrado Haití. Y la cuarta tiene que ver con seguridad social, presidente. Excúseme, compañero. Ay, excúseme. La cuarta, presidente, excúseme que me extienda un poquito, tiene que ver con lo que ha propuesto Danilo Medina, que se destruyan las carpas en los centros de votación. Son 4, pero a los compañeros, por favor, discúlpenme. Dice Luisín que cogí la de él, pero como quiera, él tendrá otra. Vaya a apuntarla porque... Con los sindicatos, el sector sindical, para revisar los salarios cada 5 años. Al único que le vamos a permitir 4 preguntas. Cómo no, presidente. Saludos, distinguidos amigos. El día de mañana, el sector de los sindicatos de trabajadores dominicanos estará desarrollando una actividad a la que ha sido invitado
el ciudadano presidente de la República, es bueno recordar que las acciones que el gobierno ha ido desarrollando ha sido de la mano con los actores del tripartismo. Hemos escuchado en el día de hoy algunas versiones sobre algunas supuestas especificaciones de un documento. Tenemos a bien señalarle que no conocemos ese documento que ha servido de base a esas informaciones. Ahora, lo que sí podemos asegurarles es que cualquier entendimiento que se produzca será para fortalecer el diálogo social y las especificaciones del mismo habrá que esperar el día de mañana, pero siempre y cuando se recuerde que el diálogo social está compuesto por los actores del tripartismo, que es el sector de los trabajadores, el sector de las empresas o empleadores y el sector gubernamental. Esos detalles que usted ha señalado en su pregunta, que ha salido a correr en el día de hoy, no está contenido en ningún documento que en este momento nosotros conocemos. Por lo tanto, asumimos que mañana será el día propicio para dar a conocer cualquier detalle de cualquier documento en esa dirección. Pero ese no se encuentra. Mira, sobre el primer ministro de Haití, yo pienso que es un avance el hecho de que se vaya ya seleccionando y haya alguien con quien poder interactuar. La verdad que no lo conozco, creo que fue presidente del Senado, según los informes que tengo, hasta el 2020, durante 4 años. Pero lo importante, cualquier mejoría que haya en Haití, nosotros pues nos alegramos en ese sentido. Sobre el tema del ADP, no es verdad que se hizo un acuerdo con un monto específico. Se quedó que en este año se iba a hacer un aumento y se iba a discutir ese aumento. Y se le está ofreciendo un 8% de aumento, que yo les quiero decir la verdad, no es, tanto los profesores como los médicos, como los policías, como todos, se merecen un mayor aumento y se merecen mejores salarios, eso estamos claros, pero es lo posible dentro del presupuesto que tenemos, es lo posible. Ya se le hizo un aumento en el 2021 y se le haría ese aumento de un 8%, que es lo posible en este tiempo. Ahora, se quedó que se iba a hacer en este año. ¿Por qué hacerlo a unas 3 semanas de las elecciones? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la razón? Cuando ha habido siempre una apertura en el gobierno con ellos en relación en hablar en ese y muchísimos otros temas y conquistas. Sobre las declaraciones del expresidente Medina, si tú quieres que existan y que vayan personas a votar en las elecciones, no se puede tener un doble discurso, de llamar a la violencia, entonces tú dices que los demás no quieren que vayan a votar. Yo creo que no, que van a ser unas elecciones pacíficas y que vayan todos los dominicanos a votar por el partido que deseen. Las primeras carpas aquí las montó el PLD en campaña. Esa es la realidad, señores, para informar a las personas, que no, mejor que no, así, que no monten nada. Ojalá yo que haya mucho menos necesidad de hacer campaña en todos los órdenes. Pero llamar a la violencia, cuando tú dices que vayan a votar, aquí hay 2 discursos y eso es peligroso. Buenas tardes, presidente, a los amigos del público. Geomar García, programa Hoy Mismo, Color Visión. Presidente, el tema de la protección de los animales está bastante en boga. Se está hablando de firmar un pacto, los candidatos presidenciales, para tratar ese tema con mayor seriedad y de política de Estado en República Dominicana. Y sobre lo de Haití, ya Haití también tiene presidente, además de primer ministro. Si ampliaría un poquito sobre el tema de Haití, si hay alguna cuestión de último momento que se pueda desde el gobierno dominicano respecto a su política exterior sobre Haití. Gracias. Y gracias, Omar. No tengo más comentarios sobre Haití, solo esa novedad que se anunció. Sobre el pacto para la protección animal estamos totalmente de acuerdo en firmar ese y también en seguir accionando. Y hay una unidad aquí del Ministerio de la Presidencia dándole seguimiento a ese tema para firmarlo. Buenas tardes, presidente. Bueno. Martín Severino, del Avance Media. El pasado fin de semana se vio en la obligación usted de suspender una de sus actividades por causa de la lluvia. Nos gustaría saber
a raíz de las lluvias que estuvieron acaeciendo en el país, que obligaron a esa situación y que también inundaron muchísimas calles del Gran Santo Domingo. Incluso el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, salió a las calles. Queremos saber qué está haciendo el gobierno de cara a la próxima temporada ciclónica y a las lluvias que se esperan que estén acaeciendo en el país. Gracias. Sí, nosotros suspendimos, fuimos cautos, como debe de ser. Las lluvias no provocaron, gracias a Dios, ningún fallecimiento, ninguna baja, ni siquiera considerable tampoco en cuanto a bienes materiales. Nosotros estamos haciendo lo que hemos hecho todos los años de precaución, trabajando con los gobiernos locales, con los ayuntamientos. Pero más aún, y esto es bueno que se sepa, que el gobierno está trabajando en el diseño de un amplio construcción para el drenaje, especialmente del Distrito Nacional. Y eso se está haciendo junto con el sistema integrado de transporte. O sea, para cuando por ejemplo, pase el tram por la Winston Churchill y cruce la 27 de febrero, que ahí también existan galerías que ya están diseñadas. Galerías van a ser unos túneles donde van a estar el drenaje pluvial, donde van a estar también el drenaje, el alcantarillado sanitario, e incluso en esas avenidas también las líneas de alta tensión y de baja tensión también. Es una solución que ha sido probada en muchos países y nosotros estamos trabajando en ese diseño, en ese trabajo integrado, para que por primera vez todas las instituciones trabajen juntos y podamos tener también ahorro en la construcción de esas obras. En Santiago se está habilitando el centro histórico y esas galerías se están haciendo en Santiago como un plan modelo para también aplicarlas aquí, especialmente en parte del polígono, vamos a decir en el Distrito Nacional y especialmente en el polígono central. Eso es, claro, es una solución a mediano plazo. Mientras tanto, nosotros nos estamos preparando junto con los ayuntamientos, con el COE, para cualquier eventualidad para la temporada ciclónica. El tema de la atención primaria, yo pienso que para iniciar la atención primaria se necesitan entre 16.000 y 20.000 millones de pesos. Nosotros, después de pasar las elecciones, hay que llamar a como yo le he dicho, a un gran acuerdo, pacto nacional para lo que es la atención primaria, obras esas como el drenaje, el transporte masivo, mejorar la seguridad ciudadana, para ver de dónde tenemos nosotros que conseguir los fondos, que tenemos que conseguirlos para esos aspectos fundamentales para nuestro desarrollo. Mario Lama, sobre unos comentarios sobre las litis y las demandas a los médicos. Sí, señor presidente, agregar a su comentario de la atención primaria que en este momento atención primaria ve 400.000 pacientes mensuales en sus consultas, se realizan 15.000 procedimientos odontológicos mensuales y entre 35.000 a 40.000 visitas domiciliarias. Como usted señala, el fortalecimiento de la atención primaria implica una alta inversión que se está trabajando en su gobierno para buscar esa fuente de financiamiento e indudablemente es un paso muy importante que debe ocurrir en el sistema de salud en la República Dominicana, porque el 70%, 80% de todos los casos pueden ser resueltos en unidades de atención primaria y eso indudablemente reduce el alto flujo que tienen nuestros hospitales de segundo y tercer nivel. Con relación a las demandas médicas, hacemos un llamado a los administradores de la justicia en la República Dominicana para que las sentencias sean sopesadas, sean a través de peritajes y que no se vuelva el tema de las demandas médicas un gran negocio en la República Dominicana que dificulte la relación médico-paciente, que encarezca los servicios de salud y sobre todo porque produzca una brecha importante en la relación médico-paciente. Es importante señalar que existen diferencias
bien claras en lo que es una complicación médica de una patología subyacente a una práctica incorrecta por omisión en el manejo de los pacientes. Y lo que estamos haciendo no es un pedido de impunidad ni de inmunidad al sistema de salud, sino que los administradores de salud se enfoquen en evaluar correctamente estos casos que son ventilados en los tribunales para que el sistema de salud no se vea entorpecido, con dificultades. Gracias. Sí, sí. Cada vez que yo veo todos esos números en esa penca pizarra que hay, tantos cientos de miles de trabajos nuevos. No es pizarra, es pantalla. Pantalla. De trabajos nuevos, de salario, incremento salarial. Entonces, cuando cojo el mapa de pobreza de la República Dominicana, uno se pregunta dónde que están esos empleos. Y le voy a poner una ilustración de Neiva, de la provincia de Bauruco. En el 2016 éramos alrededor de 100,000 votantes. Hoy estamos en 76,000. La gente se va. Tenemos un nivel de pobreza de un 75.6%. La gente no tiene de qué vivir. O sea, a este gobierno le quedan 20 días. En el próximo gobierno, ¿qué planes específicos usted tiene para la lucha focal contra la pobreza, la focalización de la lucha en provincias como Bauruco, 76%, Elías Piña, 83%, Montecristi, 70%, San Juan, 70%? La gente se está despedazando. La otra es para Mario. Donde quiera que yo llego hay un gordo o una gorda. Y todos preguntan, ¿y por qué la seguridad social no pone la bariátrica o el balón dentro de lo que uno puede hacer? Porque eso cuesta 5, 7, 10 mil dólares. Y la gente se muere de gorda porque no hay manera de dejar comer arroz y habichuela. Gracias, presidente. Deli. La zona Enriquillo, en la cual pertenece la provincia de Bauruco, es una zona que por muchos años ha sido la más pobre del país y no se han tomado no estoy hablando de los 20 años de la oposición, de los últimos 20 años de la oposición, sino que no se han tomado las medidas para un verdadero despegue de esa zona. ¿Qué estamos haciendo allá en tu provincia? Por primera vez estamos llevando la UAS, que no van a tener que desplazarse. Con la carretera que vamos a hacer de Pedernales hasta Duvergé, y tú sabes que de Duvergé, en el caso del municipio cabecera de Neiva, está a media hora, pues, sí, se podrá ir, y todo el desarrollo indetenible que va a tener Pedernales, van a haber una gran fuente de trabajo para esa provincia. Pero estamos haciendo además, en cuanto a las infraestructuras, por ejemplo, Mario, que es también de allá también de Bauruco, ¿cuántos hospitales hemos mejorado? Titulaciones hemos dado extensamente en Tamayo. Presidente, en este momento está en ejecución el Hospital Municipal de Los Ríos, está en ejecución el Hospital Municipal de Villa Jaragua, en el Hospital de San Bartolomé de Neiva se está construyendo una unidad de pie diabéticos, una unidad de oncología y una unidad de hemodiálisis. En Tamayo, para la segunda semana de mayo, se entrega completamente remozado y equipado el hospital de Tamayo. En Galván, lo que era un centro diagnóstico se convirtió en un centro hospitalario de segundo nivel y está para la tercera semana de mayo la finalización, equipado y completado de manera completa. Se están construyendo 3 centros de atención primaria y se han puesto en funcionamiento
más de 8 unidades de atención primaria en esta gestión. Además, se llevó por primera vez un tomógrafo de 128 cortes a la provincia de Bauruco, que eso solamente algunos centros muy especializados de Santo Domingo lo tienen, pero igual lo tiene Asua, igual lo tiene La Vega, igual lo tiene Santo Domingo y varios hospitales de la República, esos tipos de tecnología. No, y también después de 12 años de construcción que no se terminaba, la presa de Monte Grande, donde va a impactar más positivamente, es a la provincia también de Bauruco. Ahora, estos son datos nacionales. Evidentemente que esa región Enriquillo es la región más pobre. Estos son datos nacionales y ahí están los números. Ha disminuido la pobreza a un 23, que es el menor nivel en su historia. Yo quisiera que disminuyera a 0, pero eso es un proceso. Yo lo que le aseguro es que si seguimos las políticas económicas que estamos haciendo, eso va a ir disminuyendo cada año. Y cuando ya tenga la apertura en Pedernales, va a reducir significativamente también el desempleo allá. Esas obras, ninguna de esas obras que estamos anunciando, como la UAS, como Monte Grande, son obras trascendentales que se han hecho, aparte del gran financiamiento en más de un 40% que le hemos dado al sector agropecuario también en la zona. Vamos a ir avanzando, hemos avanzado y estamos seguros que tú vas a ver en los próximos años cómo se va a ir disminuyendo la pobreza significativamente. ¿Tú quieres decir algo, Joel? De vivienda, de familia. 256 viviendas. 256 viviendas, se dio el primer Picasso hace unas 3 semanas y hay otros desarrolladores ya mirando la provincia de Bauruco para también incursionar en el proyecto de Familia Feliz. En todo el territorio nacional estamos haciendo impacto del gobierno, en todo el territorio nacional. Continuamos. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Ruperto Alí, periodista del periódico digital Imparcial RD. Presidente, usted tiene una gran oportunidad. Me refiero a los ayuntamientos que ganaron en el Distrito Nacional pertenecen al oficialismo y la responsabilidad social con referente a la seguridad vial, al transporte, de que usted como jefe del Estado, jefe de la DGC, jefe de la Policía Nacional y por supuesto de Obras Públicas, puede reunir los ayuntamientos que pertenecen al oficialismo y solicitarle que pongan limitadores de velocidad en la ciudad. Me refiero a velocidad máxima, 35 kilómetros por hora, y que los motores solamente transiten del lado derecho. Y para buscarle una solución a este problema del transporte, porque así como lo vemos usted todos los lunes yendo a la policía, también necesitamos que ustedes solucionen, por lo menos en el próximo cuatrenio, esta problemática del transporte. Mira, el transporte solucionado no ha sido en ninguna parte del mundo por la totalidad, lo que tiene que manejarse mejor. Es bueno que se sepa también que cada año nosotros tenemos, aumenta en un 8% el parque vehicular en el país, en un 8%, que eso también es un reflejo del crecimiento económico, pues esos son también los aspectos negativos de ese crecimiento. Si usted me pregunta cuáles son las obras más importantes de infraestructura, son las obras viales, especialmente la de transporte masivo, que nosotros estamos enfocados en hacer. Pero son obras, señores, que a los otros países, incluso a países desarrollados, le ha tocado décadas en construir, por lo costoso que son, no solamente en cuanto a su inversión, sino también en cuanto a su mantenimiento. Estoy de acuerdo contigo, se pueden mejorar los aspectos de tránsito y creo que hay un espacio importante para hacerlo, pero se va a mejorar 1% con un transporte masivo de calidad. Cuando tengamos el sistema integrado de transporte de Santo Domingo, como ya en 2 años, la situación en Santiago va a cambiar radicalmente. Y si tuviésemos el sistema integrado de transporte de Santo Domingo, junto con el tren hacia San Cristóbal, esto
cambiaría en un 40%, lo cual sería un salto extraordinario. Por ejemplo, en los viales ya nosotros también, y fue parte de los acuerdos con Aerodón, hacer el túnel y el paso a nivel en pintura, que ese es uno de los puntos más peores de tránsito de la ciudad, y lo mismo en la República de Colombia. Lo mismo también extender a 6 vías el puente de la Máximo Gómez o el denominado Francisco J. Peinado. Y así otras obras, el puente para sustitución del puente flotante. O sea, son todas obras que estamos haciendo en esa dirección, y también mejorar la educación vial que ya se está dando en la jornada extendida para una mejor educación desde los niños, e implementar también las leyes de tránsito. Pero la verdad que es un gran reto que nosotros estamos enfrentando y que lo seguiremos haciendo. Esa combinación de obras, tanto viales como transporte masivo, y un mejor cumplimiento de la ley, pues debe de mejorar.